Hemos realizado un documental acerca del aborto. Hemos decidido abordar este tema ya que el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, plantea la supresión del aborto genésico. Para ello, hemos entrevistado a las diferentes posturas acerca de este tema y hemos decidido abrir un debate. Y por último, vamos a dar nuestra opinión como profesionales de la salud. La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar, según adelanta el ministro de Justicia. No se discriminará entre concebidos con capacidad o concebidos sin capacidad. La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión. Que no frivolicemos con el tema del aborto y que digamos que es un asunto el que tiene que permanecer ajeno los poderes del Estado porque es dependencia exclusiva de la madre. No es así. Gallardón afirma que la legislación volverá a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos. Lo que no creo es que una legislación pueda permitir, al margen de las circunstancias de la madre, autorizar un aborto en función de la capacidad o discapacidad que tenga el ser concebido. La experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben de ser revisados, opina el ministro, quien califica de éticamente inconcebible haber estado conviviendo con la actual legislación sobre el aborto. El aborto no es un derecho, es una tragedia, en primer lugar, por supuesto, para el concebido que ve interrumpida su existencia y para la madre. Y para la madre. Hay que dar el mismo nivel de protección a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación, que aquel del que se constante que carece de algunas de las capacidades del resto de concebidos. No basta con decir a una mujer que el aborto está prohibido. Hay que decirle a una mujer cuáles son las opciones positivas para que cuando ella tome su decisión de continuar adelante con su embarazo, la sociedad en su conjunto y el Estado en su representación le acompañe, la proteja y le facilite, no solamente material, sino en todos los sentidos, su propio bienestar y el bienestar de su hijo. La postura de la Iglesia frente al tema del aborto es una postura en positivo, siempre ha sido en positivo. Es el sí a la vida de todo ser humano, desde el primer instante de su concepción hasta el último momento de su existencia. Pero la Iglesia no es que sea un no al aborto. La Iglesia siempre ha sido un sí a la vida. Las sociedades fuertes se han demostrado fuertes precisamente en la medida en que han defendido al más débil. ¿Quién de nosotros no se pone rápidamente, como incluso enervado, cuando ve que se hace una injusticia con un niño? Se nos enerva el corazón, porque vemos que el niño es un débil, un niño es el ser más débil que podemos ver. Y yo querría preguntaros, ¿cuál es el más débil realmente en nuestra sociedad? Sino aquel que ni siquiera tiene derecho al pataleo, ni siquiera tiene derecho a quejarse, porque está en el seno de su madre. Y que no es su madre, es diferente a su madre. Y hoy la ciencia nos está dando respuestas sobre ello, tiene una carga cromosómica distinta, unas manos distintas, unos pies distintos. ¿En qué momento deja Luis de ser lo que es? ¿En qué momento? ¿En el momento de su nacimiento? ¿En el momento de cuando está con pocas semanas? ¿Cuando es joven? ¿Cuando es más mayor? ¿Cuál es el momento? La persona lo es desde el principio. Esto siempre lo ha dicho el pensamiento filosófico. Aquello que puede llegar a ser, lo es desde el principio. No hay un lugar concreto determinado
donde puedes decir, aquí comienza a ser Luis. O lo es desde el principio o no lo es nunca. Un chico de síndrome de Down. Hemos eliminado el síndrome de Down en España. Y no es que no se hayan producido, sino que los hemos matado. Eso se llama eugenesia. Estamos eliminando a los que nos estorban, a los más débiles. Porque no los queremos. Y como no ha nacido totalmente, pues no se puede matar. Aquí os tenía otra imagen que en el fondo es lo mismo. Antes de nacer es legal matarlo. Después de nacer es ilegal matarlo. ¿Por qué? ¿Dónde ponemos el límite? La vida no es tuya. No es tuya aunque tenga malformaciones. Cualquier vida es digna de ser vivida. ¿Qué te pasaría si tú tuvieras un accidente y te quedaras malformado? ¿Podríamos hacer lo mismo contigo? ¿Y por qué contigo no? Y con un niño sí, que todavía no ha tenido ni derecho a llorar. La pregunta no es si has sido violada, puedes matar a tu hijo, sino si has recibido un mal, debes responder con otro mal. ¿Qué es lo que te hace más perfecto? ¿Qué es lo que te hace más tú? El eliminar al hijo que tienes en tu vientre porque te han hecho un mal, o el sanar esa herida amando. Porque este es el engaño que nos han dicho. Nos han dicho que las cosas se arreglan quitando sus consecuencias. No es verdad. Las cosas se arreglan cuando de verdad cambiamos la dinámica. Te han hecho una violencia, responde con amor. Esta es la única clave. Y por eso el mundo hoy cada vez es más violento. Porque te hacen una violencia y tú respondes con otra. Y entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde se frena eso? La respuesta de una madre es el amor, no es otra cosa. Si no hay esto, en el fondo la madre vendrá con aquello que ahora ya está estipulado psicológicamente, que se llama el síndrome postaborto. Al cabo de un tiempo, y yo lo estoy recibiendo a menudo, las personas, las madres que han abortado, aunque hayan tenido los motivos que hayan tenido, tienen una carga en su corazón, que les pesa mucho. Pues me parece parcial y me parece escasa. Se vuelve a lo mismo de antes, se endurece, pero en el fondo es lo mismo, porque el cuarto supuesto, que es el de la enfermedad, la situación de la madre, es un cuarto supuesto que cuela todo. O sea, es un aborto libre encubierto. La reforma para mí es escasa y muy limitada, vamos que no. No es reforma, de hecho. En vez de, lo único que se ha cambiado es que ya no es un derecho, entre comillas, todavía. Deja de ser un derecho. Es que un derecho humano, me parece que una cosa antihumana sea un derecho humano. Me viene muy a colación esto. Si nos disfrazamos de ballenas, harán leyes que nos protejan antes de nacer. Porque claro, tú tocas a una ballena y puedes ir a la cárcel, en algunos lugares del mundo. No conozco a favor del aborto así ninguna asociación, bueno, las proabortistas y cosas de esas. Es que no sé si se han organizado muchas en asociaciones. Pero yo creo que en el fondo es un error de enfoque. Quizá están pensando que así apoyan a la mujer. Yo creo que la mujer también es víctima del aborto. Muchas veces la mujer, por la sociedad, por los problemas que puede suponer, lo que sea, es empujada a cometer el aborto. Hay que apoyar, hay que ayudar a las madres, hay que ayudar a las familias. Esa es la verdadera tarea de la sociedad. No
gastar los recursos que se están gastando en el aborto, que en el fondo lo que están haciendo es destruir a la persona que queda viva también, no creas que a la otra. Por otra parte, ¿os habéis planteado el negocio que hay detrás del aborto? El negocio terrible que hay detrás del aborto, los intereses que está moviendo el aborto, los intereses que mueven la píldora del día después. Ser críticos, o sea, tener una actitud crítica ante la realidad. Que no os digan las cosas y os las creáis, porque el ambiente lo piense. Poned las cosas en cuestión, porque hay una respuesta, podéis encontrar una respuesta verdadera. No se puede separar de lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres. Fue muy importante a lo largo de la historia de los derechos humanos. Ha habido bastante evolución de estos derechos humanos, que sabéis que fueron en 1948 cuando hubo la Declaración Universal, y posteriormente se han ido desarrollando más derechos humanos, ¿no? Entre otros los derechos de salud sexual y reproductiva. Lo que es muy importante es que en la Conferencia del Cairo de Naciones Unidas se establece los derechos de salud sexual y reproductivas, y en ese sentido se establece lo que es el derecho a decidir sobre el número de hijos que las familias quieren tener, el espaciamiento de los hijos y cuándo se quieren tener o no tener hijos o hijas. Conferencia que fue ratificada por el gobierno español, por el Estado español, y que posteriormente, en 1995, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Mujer y Desarrollo, se volvió a ratificar estos derechos sexuales y reproductivos. Los derechos están ahí, son universalmente reconocidos. Lo que pasa es que hay muchos países que todavía siguen poniendo trabas a este reconocimiento de estos derechos. Y hay todavía muchos sectores de la sociedad que no quieren reconocer estos derechos a las mujeres. Estamos en una sociedad a nivel mundial cada vez más conservadora, que hay sectores sociales importantes que no quieren reconocer los derechos a las mujeres, porque han considerado que las mujeres en general somos ni ciudadanas o ciudadanas de segunda categoría, es decir, no tenemos plenos derechos a decidir sobre nuestra vida. Y es muy interesante porque en el derecho a decidir sobre la maternidad es el kit de la cuestión donde radica toda esta presión importante, porque a la mujer se le quita la capacidad de decidir, decidir sobre su propia vida y sobre lo que quiere ser, en algo que es tan importante como ser o no ser madre. Quieren retroceder a antes de 1985, que como sabéis es cuando se despenalizó parcialmente en los supuestos la ley, pero que sepamos que todavía hoy día está penalizada la ley, y además se han aumentado las penas, sobre todo para profesionales, en el sentido de que si los profesionales, los términos burocráticos del asesoramiento, de la información, los documentos que tienen que leerse las mujeres, si no se contemplan los 3 días de reflexión, y que haya alguien que decida que sí se ha reflexionado durante 3 días, es decir, una tutela otra vez sobre la decisión de las mujeres, porque parece que si no está esa tutela organizada o supervisada por el sistema sanitario, no nos fiamos de las mujeres. Es decir, todavía tenemos aspectos específicos en la ley que penaliza tanto a las mujeres como a los profesionales. Esto está mediatizado, es decir, si es el profesional el que tiene que decidir si se puede o no se puede, pues ya no es decisión de la mujer. Es decir, puede haber muchas razones por las que las mujeres en un momento dado puedan decidir que no quieren seguir adelante con un embarazo. Y no tiene que estar mediatizada por ningún profesional. Otra cosa es que, como implica una práctica sanitaria, se tiene que hacer con todas las garantías sanitarias, porque el derecho a la protección a la salud está consagrado en la legislación española, faltaría más, y entre otros pues esta práctica que se tiene que hacer en los servicios sanitarios y con la seguridad sanitaria que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, como os decía, yo creo que hay una
siempre ha habido una sociedad muy misógina que no ha reconocido, no quiere reconocer este derecho de las mujeres porque considera que las mujeres tienen que estar todavía al servicio de o estar discriminadas. Y en el tema de la decisión sobre la maternidad es donde se visibiliza mejor estar en contra de que las mujeres seamos seres humanos al completo, ¿no? Con capacidad plena de voluntad y de decisión. Bueno, la Iglesia tiene una especialidad y es tergiversar el lenguaje a su imagen y semejanza. Hablan el término matar se utiliza cuando hay seres humanos hechos y derechos, personas. Un feto es un feto, luego no se puede matar un feto, se deshace un feto. O sea, el lenguaje es muy importante y la Iglesia Católica lo utiliza en planos diferentes, ¿no? Yo creo que las prácticas religiosas corresponden a cada persona. Pero nosotros vivimos en sociedades laicas donde todas las personas, toda la ciudadanía, tanto hombres como mujeres, tienen que decir cómo quieren regir su sociedad. Y sus prácticas religiosas es algo que tiene que ver con su práctica íntima, pero no tienen por qué decidir socialmente lo que quiere toda la ciudadanía. El hecho que haya una ley que te protege tus derechos quiere decirse que protege tus derechos, no que todo el mundo tenga que hacer una cosa u otra. Yo creo que desde el punto de vista de la ética no hay decisiones, ninguna decisión se puede generalizar. Yo creo que aquí el problema fundamental es cuando aparece una idea por encima de la ética, se ideologizan los problemas, ¿vale? Tanto la Iglesia Católica como las distintas perspectivas políticas o como todo lo que está en razón a las ideologías de las personas debe quedar ausente en el debate de la ley. Yo creo que nuestra Constitución, que es desde mi punto de vista donde deberíamos volver ante todos estos debates, nuestra Constitución cuando habla del derecho a la vida no habla solamente del derecho a la vida, habla del derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y en los debates siempre, yo creo que de una forma interesada, nos ponemos a hablar del derecho a la vida. ¿Por qué? Por la imprecisión que tiene el concepto del derecho a la vida. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de una corriente o de otra. Yo creo que si habláramos del derecho a la integridad física y moral, muchos de los problemas que hoy tenemos, cuando hablamos del derecho a la vida, empezarían a resolverse. Pues si estamos hablando de la vida y estamos hablando de la integridad física y moral, no física y moral, sino física y moral, de forma íntegra, estaríamos hablando de otros problemas. Hay que proteger a la mujer y hay que proteger a la nueva persona que va a nacer. Yo creo que hay que protegerla, pero hay que protegerla desde el punto de vista de su propia dignidad. Entonces ahí surgen todos los debates. ¿Qué pasa cuando hay una malformación? ¿Qué tipo de vida, qué calidad de vida? ¿Qué es lo que estamos esperando de ese nacido? ¿Qué estamos esperando también de esa familia que va a acoger a ese nacido? Y fundamentalmente de la familia, el peso de la madre. Yo creo que es el peso de toda la familia. Yo creo que muchas veces no se hace bien dejando todo el peso en la mujer. Quiero decir con esto que esto es un todo. Si realmente apostamos por una sociedad en crecimiento, por una sociedad en dignidad, por una sociedad ética y moralmente dialogante, tenemos que aumentar las libertades. Yo creo que a nadie tiene que darle miedo el que existan las libertades para un tipo de creencias. Por lo tanto, aumentar las libertades no hace más que aumentar la capacidad de decisión. Y yo creo que, desde el punto de vista ético, creo que lo más ético que existe es el desarrollo de la libertad, el desarrollo de la razón y de la posibilidad de toma de decisiones de todos los hombres y mujeres de esta sociedad, de todos los ciudadanos. Bueno, pues yo en principio estaría en contra del aborto, puesto que considero que, a mi parecer, es matar a una persona y solo estaría de acuerdo con ello en casos muy extremos, como por ejemplo en caso de que se produciese una violación. Estoy a favor del aborto y que dejaría siempre la elección a la madre.
Si ella quiere abortar, también depende de muchas situaciones que se den, pero en general estoy de acuerdo. Pues bueno, mi opinión en general, estoy en contra del aborto como, bueno, excepto en situaciones pues muy específicas, como puede ser una violación o pues situaciones de parejas inestables, no sé, recursos económicos muy bajos. Pero bueno, como uso de anticonceptivo como algo habitual, pues es lo que estoy en contra de ello. Creo que como varias personas a las que habéis entrevistado es que estoy a favor del aborto en cualquier caso. Lo que sí me gustaría destacar es que la mujer tiene derecho, pero creo que también se debe de contar con la opinión del padre, porque él también ha contribuido a la gestación de ese niño. Yo creo que tiene todo el derecho también de decidir si quieren abortar o no. Bueno, pues yo sinceramente estoy a favor del aborto siempre y cuando se den situaciones especiales como violaciones en el caso de la madre o dificultades que puede tener la madre a la hora de tener el niño. Si no, por lo demás estoy totalmente en contra. Yo en este caso sí que estaría a favor de ello, puesto que considero que si un niño ya se sabe de antes de nacer que va a tener algún tipo de malformación o de defecto genético que va a perjudicar su vida permanentemente e incluso la de su familia, pues yo estaría a favor, porque se suprime, se suprimiría la vida, pero al mismo tiempo se evitarían otra serie de problemas que yo pienso que a lo largo traería muchas repercusiones en la familia. Creo que lo que he dicho antes, que estoy a favor de cualquier aborto, pero siempre bajo la opinión de la madre. Creo que en este caso el futuro niño va a tener un problema que va a tener que hacer frente la madre. También puede llegar un día que la madre no esté viva y ese niño tenga que hacer frente a la vida y a lo mejor no tenga recursos para ello. Entonces yo creo que si se diese ese caso, también tendría la madre la posibilidad y además para mí el derecho de abortar. Sí, por supuesto. O sea, todo lo que también, pues hombre, riesgos para la vida del feto o daños que puedan provocar ese embarazo a la madre, pues sí me parece a lo mejor como un aborto que a lo mejor pueda llegar a realizarse. No estoy para nada de acuerdo y que me gustaría verlo a él en la situación y tesitura de tener que elegir si su hijo fuera a nacer con alguna malformación. Pues estoy a favor de ello. Yo primo la vida antes que tener una vida llena de penas, y si tu niño va a tener problemas y no vas a saber tenerlo, cuidarlo, quererlo como quisieras, prefiero el aborto. Como futura profesional de enfermería, como idea general, querría decir que no me gusta la frivolización que se está dando al tema en cuanto que un aborto es matar una vida. Eso como primer lugar, y como tema más específico respecto al tema que estamos abordando de la supresión del aborto genésico por parte del ministro Gallardón, me gustaría plantear una idea, dejar una idea en el aire para que las personas se sitúen en una posición o en otra. ¿Qué calidad de vida tiene la madre que está cuidando de ese hijo que nace con una deformidad? Porque ya hemos visto muchos casos de enfermedades raras en el cual la madre tiene que estar 24 horas del día cuidando de su hijo, aspirándole las secreciones, cambiándole de pañal. ¿Qué calidad de vida es esa para la madre? Y para los defensores de la vida, ¿qué calidad de vida es esa para el niño que nace? ¿Nos gustaría que fuese nuestro hijo que tuviese esa calidad de vida? ¿O nos gustaría que fuese más feliz? Pues como estudiante de enfermería y futuro profesional, considero que el aborto es un tema muy complicado, como podemos ver, que genera mucho debate, pero en mi opinión, en esta reforma que se quiere hacer del aborto eugenésico, considero que es un tema aún más complicado, pero que no se debería vulnerar la decisión de una mujer en un caso tan extremo como puede ser una enfermedad que pueda limitar tanto al niño que va a nacer. Como futuro profesional de la salud, estoy a favor del aborto
ya que proporciona la capacidad de decisión de la mujer, puede decidir sobre su vida, y ya no solo la mujer, sino todo el mundo puede decidir sobre lo que es lo que quiere y lo que no quiere hacer en su vida. Y entonces la mujer en concreto, en este caso, tiene la capacidad de decidir. Y entonces creo que con la medida que se está planteando en la actualidad, lo que se hace es vulnerar los derechos de la mujer en cuanto a la capacidad de decisión. Bueno, como futuro profesional de enfermería opino que el aborto debería ser libre, debería legalizarse, aunque dentro de unos márgenes. No creo que el aborto debiera utilizarse como método anticonceptivo. Quería dejar clara mi postura frente al tema que estamos tratando aquí, y es que me parece una aberración prohibir el aborto genésico, no solo por la pérdida de decisión de la madre, sino porque qué calidad de vida va a tener esa persona que va a nacer. No podemos garantizar que vaya a tener una vida plena y feliz sin dedicarle recursos. Entonces, si se prohíbe esto, ¿se va a dedicar más recursos a mantener esa vida? En ese instante nadie sino tú decide lo mejor para tu vida. No hay político, moral ni religión que por ti decida, que por ti decida, que por ti decida. Que el Estado de Derecho defienda tu derecho a decidir y no te obligue a escapar, a huir como en otros tiempos, como en otros tiempos, a un turismo abortivo, como en otros tiempos. En ese instante nadie sino tú decide lo mejor para tu vida. No hay político, ley ni religión que por ti decida, que por ti decida, que por ti decida.